gracias. Bienvenidos a esta sesión, a esta conferencia de clausura, ¿no? Han sido unos días muy intensos, tanto en lo intelectual como en lo emocional, creo yo, ¿no? En el ser humano todo lo que va a la cabeza o al corazón acaba también en la cabeza o en el corazón, ¿no? Y yo creo que esta sesión, esta conferencia de clausura, ¿no?, se va a mover entre esos dos ámbitos. Y yo creo que eso es, además de interesante, muy bonito. Yo soy David Lorenzo Izquierdo, profesor y actualmente director del Instituto Borja de Bioética. Y para mí es un placer, o para nosotros es un placer, presentar al profesor Francesc Torralba, que muchos de ustedes ya conocen. Francesc Torralba es catedrático de Filosofía de la Universidad Ramon Llull, es profesor y es investigador del Instituto Borja de Bioética, es doctor en Filosofía, en Teología, en Pedagogía, en Historia, Arqueología y Artes Cristianas. Es ha sido director durante muchos años de varias, y sigue siendo, de varias revistas científicas, presidente también de varios comités de ética de diversos ámbitos, colaborador habitual de medios de comunicación con multitud de publicaciones, ¿no? Pues 1.000 o 2.000 artículos, más de 100 libros, ¿no? Gran deportista, ¿no?, gran atleta. Sus obras han sido traducidas a muchas lenguas, ¿no?, y ha publicado sus dos últimos libros. Son Bienaventuranzas para agnósticos y No hay palabras, ¿no?, una reflexión acerca de la muerte de un hijo. Cuando uno presenta a Torralba, tiene el peligro de que la presentación sea más extensa que la propia conferencia, ¿no? Entonces, yo voy a callarme ya, no voy a mencionar más méritos, ¿no?, que tiene muchos más, ¿no?, en premios, en reconocimientos, y solo queda pues agradecer sinceramente que aceptase la invitación, nuestra invitación, y les dejo ya con él. Y va a hablar sobre dilemas éticos en la práctica de la hospitalidad. Muchas gracias, profesor Torralba. Muy buenos días. Gracias, David, por la presentación. También gracias por la invitación, máxime en una conferencia de clausura. Lo agradezco de verdad. Me siento en un entorno muy amical por muchos motivos. San Juan de Dios, el Instituto Borja de Bioética. Y además el tema también me resulta muy familiar. Lo que pasa es que no voy a abordar una definición de hospitalidad ni de los obstáculos que conllevan su práctica, sino lo que voy a intentar es hacer un paso más allá e identificar lo que son los principales dilemas en la praxis de la hospitalidad. Por tanto, será una especie de mapa o de catálogo de dilemas, paradojas, que se producen cuando alguien se dispone a recibir a un ser humano en su casa o cuando una institución abre las puertas a un huésped. Son dilemas, situaciones que generan perplejidad y que no resulta fácil encontrar soluciones fáciles, ¿no? De ahí la importancia de la inteligencia cooperativa, ¿no?, que actúa de qué manera especialmente en los órganos de deliberación, que son los comités de ética. No me propongo explorar ni tratar de ver cuál es la solución a esos dilemas, pero sí al menos exponerlos para precisamente suscitar ese pensamiento y esa actividad de pensar. Son dilemas que además no tienen que ver solo en el ámbito clínico, también en el ámbito de servicios sociales o en el ámbito asistencial en sentido amplio, y que algunos de ellos probablemente los viven muchos profesionales que están aquí y que generan perplejidad.
incluso a veces angustia, especialmente en una institución cuyo carisma, cuyo valor fundamental, cuya razón de ser, cuya marca mediática mundial es la hospitalidad. Por lo tanto, si se trata especialmente de reflejar ese valor en las prácticas habituales y traducirlo en todos los dispositivos de la institución, a nivel de provincia, pero a nivel también internacional, es indispensable identificar dónde están los dilemas, intentar pensarlos y buscar naturalmente soluciones pactadas, aunque solo fueren provisionales. Empiezo, en primer lugar, partiendo de, para mí, los que son los dos autores que han ahondado más a fondo sobre la noción de hospitalidad, que son dos filósofos judíos del siglo XX. Por un lado, Emmanuel Levinas y por otro lado, Jacques Derrida. Son los dos grandes pensadores que han abordado de manera muy, digamos, gruesa la cuestión y el valor de la hospitalidad. Especialmente Derrida. Además, ya en esas obras hay algunos de estos dilemas anticipados. Es curioso porque ambos pensadores proceden de la tradición judía. Por lo tanto, el trasfondo, la fuente de inspiración no es Atenas, sino que es Jerusalén. Lo cual no es extraño, porque la idea y el valor de la hospitalidad ya está expresado en el Pentateuco y, por supuesto, desarrollado con amplitud en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas paulinas. Recuerden el imperativo paulino, no olvidéis la hospitalidad. No es fácil encontrar pensadores occidentales que hayan hecho de la hospitalidad el foco o el núcleo de su obra, ¿no? Y en estos dos casos es así. Y a mí me han resultado muy inspiradores. Parte de lo que diré se debe a sus obras. Y no quiero olvidar tampoco la aportación de Daniel Innerarity en su obra Ética de la Hospitalidad. Me parece que en lengua castellana es uno de los textos más serios, más profundos, más complejos para abordar este valor, esta virtud, este carisma en el caso de San Juan de Dios, ¿no? Voy primero a identificar de qué hablamos cuando hablamos de dilema y luego ya entraré en 7 dilemas. Como digo, haré un mapa sin voluntad de ahondar en cada uno de ellos, que daría pie casi a otro congreso. Cuando hablamos de dilema, en ética, hablamos de una situación donde no hay claridad respecto a lo que hay que hacer. Y por tanto se produce una experiencia que Daniel, sobre todo Javier Muguerza, denominó perplejidad. En su libro Desde la perplejidad es lo que nos pasa frente a un dilema, porque cualquier solución es mala. Cualquier solución no es lo que debería ser. Sin embargo, uno debe tomar una solución. Y por tanto, un dilema es una situación, sí, donde se plantean distintas opciones. Si es dilema es 2, si es trilema es 3, si es tetralema son 4, pentalema, seguimos la numeración griega, pero en cualquier caso no hay claridad. O más exactamente, no hay evidencia respecto a lo que hay que hacer. Descartes dice que evidencia es aquello claro y distinto por sí mismo. Y se refiere sobre todo a las proposiciones matemáticas, al álgebra, a la aritmética y a la lógica formal. Allí hay evidencias, ¿no? Pero en el terreno de la atención sanitaria, social, en muchas de estas situaciones no hay evidencia respecto a cuál es la mejor praxis, o al menos, para decirlo de otra manera, cuál es la menos dolosa o la menos perjudicial, el principio del mal menor, ¿no? Frente a un dilema, ¿qué ocurre? Emocionalmente emerge una experiencia que llamamos angustia. Esto lo retrató de una manera extraordinaria Søren Kierkegaard, en el concepto de la angustia, en 1844. ¿No? Dice, el ser humano se angustia porque tiene que elegir y no sabe qué hacer. El animal, dice Kierkegaard, desconoce la angustia, pero en cambio tiene miedo. Los humanos, además de miedo, sentimos angustia. El animal desconoce la angustia porque no es capaz de ejercer libremente su vida, por tanto de errar en su toma de decisiones.
cualquier caso, el dilema tiene un trasfondo emocional, nos angustia, lo cual evoca sensibilidad ética. Es decir, que un profesional se angustie frente a un dilema significa que tiene muy claro cuál es el valor principal, cuál es el carisma, pero por otro lado se da cuenta que practicarlo va a generar un conflicto o que no puede practicarlo como desearía. Es decir, esta angustia no es precisamente bella experimentarla, pero tiene una dimensión pedagógica y tiene una dimensión también de, digamos así, de crecimiento de la persona, ¿no? Rollo May, en su gran libro El sentido de la angustia, 1950, dice: hay una angustia patológica, esta hay que intervenirla, cuidarla, psicológica y a veces psiquiátricamente, pero hay una angustia que tiene que ver con el hecho de tomar decisiones en situaciones complejas. Y por lo tanto, esta hay que sobrellevarla. Y si la sobrellevamos con los otros, se sobrelleva mejor, claro. Pero además, el dilema genera otra cosa, que es que activa la racionalidad, activa la sinapsis, activa las relaciones interneuronales, ¿no? Nos vemos obligados a pensar, ¿no? Por lo tanto, es un estímulo para la razón. Eso también lo dice Kierkegaard en Migajas filosóficas. Dice una cosa muy interesante. Dice: la paradoja, ahora lo pongo como ejemplo de dilema, en lugar de matar a la razón, la activa, ¿no? Hasta tal punto que la acelera porque debe encontrar una salida al atolladero en el que se ha ubicado. Y pone un ejemplo muy interesante. Dice: un pensador sin paradoja es como un amante sin pasión, un triste pensador. Por tanto, la paradoja activa el pensamiento. Lo digo porque a veces nos aturde, nos angustia, pero por otro lado nos obliga a sentarnos y decir: ¿qué hacemos en esta situación? ¿Cómo salimos de este atolladero? Si además queremos ser coherentes con nuestro valor, carisma, y por otro lado debemos serlo por tradición histórica, por fidelidad a la orden y además por proyección pública, ¿no? Por lo tanto, nos jugamos mucho en la resolución del dilema, la coherencia o la incoherencia institucional, ¿no? Bien, el primer dilema tiene que ver con la universalidad de la hospitalidad. Esto está en Derrida y está también en Levinas, ¿no? La hospitalidad o es universal o no es una hospitalidad de calidad. Si es selectiva o si es sesgada o si simplemente prioriza, ya no es la hospitalidad universal, que por otro lado está en el ADN de la hospitalidad juandediana, ¿no? No se excluye a nadie. Con la expresión que utiliza el Papa Francisco, sería una hospitalidad que no sucumbe a la cultura del descarte, una de las expresiones más utilizadas por Jorge Mario Bergoglio antes, mucho antes de llegar a la sede de Pedro, ¿no? Bueno, si la hospitalidad descarta, no es una hospitalidad de calidad, es una hospitalidad selectiva por motivos económicos, raciales, ageísticos. Bien. ¿Cuál es el primer dilema? El primer dilema es muy claro, ¿no? ¿Cómo hacer compatible esta hospitalidad con la saturación de los espacios y de los tiempos? Es un tipo de dilema que experimentan muchas personas. Quieren abrir la puerta a todos los huéspedes porque además sienten que deben hacerlo y sin embargo no caben todos. Los recursos son limitados. No hay camas para todos, no hay albergues para todos, no hay unidades de cardiología para todos, no hay unidades de cuidados intensivos pediátricos para todos, y por lo tanto se plantea un terrible dilema que es cómo hacer compatible la hospitalidad universal con la justicia distributiva sin sucumbir a la cultura del descarte. Y eso es intentar rizar el rizo y activa de qué manera la inteligencia cooperativa y exige de órganos interdisciplinares que desde distintas perspectivas podamos abordar una situación de este tipo. Porque además depende de cómo se resuelva,
seremos calificados de coherentes o de incoherentes con el valor o carisma fundamental, que es una hospitalidad universal. La cuestión no es menor, pero aquí hay un primer dilema, y un dilema que se puede encontrar en ocasiones en un recurso social, ¿no? En un albergue social, ¿no? Pero como decía también en una unidad de trasplante o simplemente en un centro de psicogeriatría, ¿no? ¿Cómo seleccionamos? ¿En base a qué? ¿No? Ese es el primer dilema. Naturalmente que hay formas de dar respuesta, pero en cualquier caso la universalidad es un rasgo, ¿eh? Alguien podría decir multiplicando los recursos, naturalmente, multiplicando las casas donde poder acoger a más huéspedes. Y eso es un hecho, si uno observa en los últimos 10, 20 años, pues el crecimiento exponencial, especialmente de la orden y de los recursos, dispositivos y áreas de la orden, ¿no? Pero acostumbra haber siempre un desfase entre los huéspedes que llaman a la puerta y las posibilidades de recepción y de atención de calidad por parte del anfitrión. Porque de lo que se trata es de una hospitalidad universal, pero además de calidad. Con lo cual la masificación que conlleva deshumanización, la saturación, la indisponibilidad del tiempo, hace mermar terriblemente la calidad de la praxis de la hospitalidad. Esto lo viven muchísimos profesionales en el día a día, ¿no? Gestión de tiempos y espacios, ¿no? Dar tiempos y espacios de calidad. Es el primer dilema. Hay un segundo dilema que tiene que ver con la siguiente situación, ¿no? La hospitalidad tiene que ser universal, pero hay huéspedes que se instalan y que además de instalarse se produce una dependencia crónica de la institución, del recurso, de tal modo que ese asentamiento o instalación priva de que otros potenciales huéspedes puedan también recibir ese servicio, porque además tienen derecho también a recibir ese servicio, pero como está instalado otro, que por otro lado ya podría volar, pues se produce un colapso. Es lo que llamamos los fenómenos de dependencia crónica institucional, que se pueden dar en muchas situaciones, ¿no? Y que no es fácil tampoco de resolver, porque la hospitalidad no es acoger al otro de una manera pasiva, es acoger al otro de tal modo que reciba esos instrumentos, destrezas y habilidades para que no tenga que ser acogido de nuevo. Y por lo tanto, para que pueda volar. Va orientada a la emancipación, al empoderamiento, al desarrollo de su autonomía funcional. Salvo en esos casos que, dada la extrema vulnerabilidad del huésped, y además una vulnerabilidad pétrea, sin posibilidad de modificación ni de evolución, pues tiene que ser acogido, decimos, incondicionalmente y de manera vitalicia. Pero en muchas situaciones podría ser ya desplazado a otro ámbito y, por tanto, vaciar esa casa para que otros pudieran ocupar ese espacio y ese tiempo profesional, ¿no? Eso, naturalmente, es otro dilema, ¿eh? Que tiene que ver con el primero, pero es un dilema segundo, ¿no? Y que a veces tiene que ver con una praxis que no activa ese empoderamiento o esa emancipación por parte del huésped, ¿no? Y se produce una dependencia. Eso naturalmente choca contra la idea de autonomía o contra la idea de autodeterminación, ¿no? Hay casos ejemplares de hacerlo bien, ¿no? Por ejemplo, en grupos vulnerables que pueden ya disponer de cierta autonomía, pero no de una total autonomía, y entre la total y ninguna autonomía hay esas estancias intermedias, ¿no? Que permiten ya una cierta autonomía funcional. Bueno, eso ya vacía los primeros ámbitos de extrema vulnerabilidad. Pero este es un segundo dilema que se puede dar no solo en el ámbito privado, también se puede dar en instituciones públicas, ¿no? Que hay una instalación
en ese recurso, en esa subvención, de tal modo que se ha convertido en un profesional de la instalación a una institución, ¿no? Y eso no es lo que pretendíamos. Lo que pretendíamos es que volara, ¿eh? Es un segundo dilema. ¿Cómo lo hacemos para suscitar eso? Pero por otro lado, no para empujarle a salir de la casa cuando no tiene ni los dispositivos, ni la habilidad, ni las condiciones, ni los saberes, ni los recursos económicos para esa salida, ese éxodo a la intemperie, ¿no? Lo pongo con un ejemplo muy lejano a la orden. Ayer por la mañana estaba reunido con la Junta Directiva de Aldeas Infantiles SOS, de la que formo parte, ¿no? Bueno, son aldeas donde se acogen niños en situación de riesgo de vulnerabilidad social hasta los 18 años. Ya, pero a los 18 años, con una maleta, ¿dónde va este joven? Especialmente en una ciudad que una habitación de media, 800 euros. Cuando el salario de muchos jóvenes no llega a los 1.300 euros. ¿De acuerdo? ¿Dónde va este joven? Pues hay que pensar una instancia intermedia, llámele piso de entrenamiento a la vida adulta, para que pueda adquirir esas habilidades, conocimientos, para que finalmente pueda emprender el vuelo. Eso tiene un coste, naturalmente. Y tiene un peligro, la instalación. Dices, bueno, de todos modos me instalo aquí y ya no hablo de los 18, 20, 25, 30, 35, ya, pero y los que salen se encuentran con una saturación. Segundo dilema es el dilema de la dependencia crónica. El tercer dilema es un dilema que tiene que ver especialmente con lo siguiente, ¿no? El huésped no tiene constancia ni conciencia de su vulnerabilidad. No llama a la puerta, pero se está destruyendo. Eso se puede dar en situaciones de adicción. Entro en el terreno social, ¿no? Adicción al alcohol, adicción a las drogas, adicciones, ¿no? Claro, tiene que reconocer que necesita ser acogido. Y sin embargo, no reconoce esa situación. Y en ocasiones, cuando la reconoce, el nivel de adicción es tal que naturalmente resultará mucho más difícil un proceso de desintoxicación. Pero hasta aquel momento, todos tenían una perspectiva equivocada de lo que me pasaba. Por eso es interesante cómo funcionan determinados grupos, por ejemplo, de alcohólicos anónimos en Estados Unidos y también en nuestro país, ¿no? Claro, la condición de posibilidad para formar parte de ese círculo es reconocer que vivo una situación de dependencia y que necesito ser acogido por una comunidad para poder salir de ese atolladero en el que, por distintos motivos, he caído, ¿no? Por eso, el punto de partida es muy claro, ¿no? Me llamo Juan Gómez Pérez, soy alcohólico. Reconocimiento, constatación, conciencia. Esto requiere mucha audacia. ¿Qué ocurre cuando el huésped no es consciente de ello? Me estoy refiriendo a una persona mayor que vive en una vivienda, que empieza a tener pérdidas cognitivas y especialmente memorísticas muy claras, se le pudren los alimentos en la nevera, se olvida de llegar a su casa, los vecinos se la encuentran en pijama un día en la escalera y los hijos con mucho tacto dicen, bueno, mamá, es que quizá necesitas ya acoger a alguien en casa que te ayude. Ni hablar, estos son manías vuestras, estoy de la mar de bien. Tú me tendrás que explicar a mí cómo vivir. No hay conciencia de la vulnerabilidad. Pero es que además puede llegar el momento que necesite ya un entorno mucho más sofisticado tecnológicamente, porque en la vivienda, dadas las 1000 barreras arquitectónicas que hay, no es el lugar idóneo. ¿Qué ocurre cuando el huésped no tiene conciencia de su vulnerabilidad? Porque en la relación de hospitalidad, como dice Derrida, siempre hay una asimetría, ¿no? Hay alguien que llama a la puerta porque tiene una carencia. Tengo sed, tengo hambre, necesito una cama, me duele el molar o simplemente no sé qué hacer con mi hijo a 40 grados de fiebre, son las 3 de la madrugada, ¿no? Y acudimos a un ámbito con la esperanza de poder resolver esa necesidad. A veces las expectativas son infundadas porque el profesional tampoco sabe qué hacer. Tampoco sabe qué hacer. A pesar de los títulos que tiene,
en la pared y de la bata blanca. No sé qué hacer, ¿no? Lo que representa también la humildad del profesional. Pero en cualquier caso, el huésped va con esta expectativa, ¿no? ¿Qué ocurre cuando el huésped, a pesar de su extrema vulnerabilidad, no se mueve, no grita, no llama a la puerta? Aquello que dice Manuel Levinas, ¿no? Levinas dice que la ética es la respuesta a la llamada del otro. Utiliza esta expresión tan bella en francés que es l'appel de l'autre, ¿no? El otro te llama, tú paras y respondes. Esto es ser ético. Bien. ¿Y si no llama? ¿Cómo voy a responder, no? ¿Cuántas personas que tristemente han practicado el suicidio no llamaron antes, ¿no? O nadie tuvo ni siquiera indicios de ello, ¿no? No estaban atentos ya. O quizá se vivía muy secretamente, muy herméticamente ese proceso y esas ideaciones suicidas, ¿no? En cualquier caso es un dilema, ¿no? ¿Cómo salir de la casa para ver el huésped antes de que llegue, ¿no? Esto significa estar en el umbral de la casa. Es lo que observamos en el episodio de Abraham, ¿no? Que está en el umbral de la tienda viendo quién llega. Si estás adentro no lo ves. Si estás en la frontera, debajo del umbral, dices, allí hay alguien que necesita, lo que pasa es que no llama a la puerta, ¿no? Por ejemplo, la pobreza vergonzante, ¿no? Hay pobres vergonzantes, ¿no? Que no hacen la cola en el albergue o en el comedor social y, sin embargo, están a las últimas, en casa, pero hay una situación de enorme precariedad. No nos dimos cuenta, nadie se dio cuenta. Esta es una hospitalidad, para decirlo con la misma expresión que aparece en la Carta de Identidad, extática, ¿no? Que sale hacia afuera. Que por otro lado se vincula mucho a esta idea de el Papa Francisco, ¿no? De salir fuera, ¿no? De no quedarse herméticamente y llamar a la puerta. No hay que salir, ¿no? Para resolver este dilema, ¿no? Que es el dilema del huésped que no sabe que es huésped, que no sabe que es vulnerable o que no reconoce su vulnerabilidad y sin embargo necesita ser acogido. Claro, a nivel jurídico esto se resuelve en muchos casos con, ya lo sabemos, un ingreso involuntario. El juez ha dictado que usted tiene que entrar, se acabó el problema, ya. Pero hay muchos, muchísimos, que deberían ser acogidos y no hay una sentencia de ingreso involuntario o contra su voluntad, ¿no? Bien, hay un cuarto dilema, que es el dilema entre hospitalidad e intimidad personal. La casa es el espacio de intimidad por definición, el hogar, la morada, la casa, ¿no? Y cuando uno abre la puerta, se dispone a compartir su espacio con un extraño. De hecho, la raíz xenos es extraño, extranjero, ¿no? De aquí filoxenía, ¿no? O xenofobia, ¿no? El miedo al extraño, incluso el odio al extraño, ¿no? Que de hecho hay otro neologismo, que es la misoxenía, ¿no? Misein es odiar, ¿no? Y a veces no es simplemente miedo al extraño o al extranjero, es odio, ¿eh? Entonces ya es el misein griego, ¿eh? Es odio, ¿no? Que a veces lo edulcoramos con la xenofobia, pero usted ya no es miedo, usted lo que siente es odio. Y lo que hace es discursos de odio, ¿eh? Y eso es mucho más grave que el miedo. El miedo es una pasión humana, ¿eh? Muy universal, por otro lado. Entonces, ¿qué pasa cuando entra un sujeto extraño en tu propia casa, ¿no? Que se produce una situación de invasión de tu intimidad, ¿eh? Tú compartes un espacio, que es tu espacio privado, y el otro entra, ¿no? Eso puede, naturalmente, retraer la práctica de la hospitalidad, ¿eh? ¿Por qué? Porque uno quiere ser invadido por otro olor, otra forma de vivir, otra forma de comer, otra forma de estar, ¿no? Y por lo tanto puede ser un obstáculo, ¿eh? Quiero mi espacio privado, quiero mi entorno y no ser compartido con otro ser que por otro lado es muy extraño y no sé qué quiere, qué desea, qué aspira, cuáles son sus hábitos, creencias. El tema de la intimidad. Pero también el huésped necesita una intimidad y no necesita ni desea ser expuesto. Y por lo tanto esto exige también que debe tener su espacio, su privacidad, ¿no? Claro, eso choca violentamente contra la masificación, ¿no? A más masificación se reduce naturalmente, drásticamente, el derecho a la intimidad, ¿no? Este señor está triste, este señor está llorando
y entre este señor y su vecino hay una cortina. Esta es la salvaguarda de su intimidad. Ya, pero el otro se entera perfectamente de las conversaciones, del llanto, de lo que le ha pasado, de las discusiones familiares, de todo el universo personal de esta persona. Y hablamos de dos. Piensen en el hospital de Granada de San Juan de Dios, ¿no? Cómo empezó todo, ¿no? Allí, tullidos, pobres, niños, mancos, todo. Por lo tanto, naturalmente que hay que plantearlo como un proceso gradual, ¿no? Pero aún así el tema está en cómo hacemos compatible esta hospitalidad, esta apertura a todos y a todas, y por otro lado el respeto a la intimidad, tanto del anfitrión como del huésped. El anfitrión también tiene derecho a su intimidad, ¿eh? Y a su espacio íntimo, y a no ser invadido. Y si experimenta esta invasión, puede que se active ya sentimientos de aversión, incluso de odio al que ha llegado, ¿no? Y eso no es extraño en determinados lugares, ¿no? Decir, bueno, esto antes era mi casa, esto antes olía a mi cultura y sin embargo ahora esto se ha transformado de tal modo que el extraño soy yo en este mundo, en esta ciudad, en esta comunidad, en este barrio, ¿no? Por lo tanto, se acabó la hospitalidad. Por lo tanto, ¿cómo hacer posible, de algún modo, el mantenimiento de la propia intimidad, incluso identidad, con la acogida del otro extraño y su intimidad, ¿no? La intimidad que también necesariamente debe ser respetada, porque el anfitrión tiene derecho a la intimidad, pero el huésped también. No es fácil eso, en contextos muy saturados y especialmente donde a veces hay conversaciones muy difíciles, ¿no? Y bueno, es que yo tengo que conversar de eso, pero estamos en un entorno donde hay muchas personas y me incomoda ya decirlo confidencialmente a alguien. ¿Cómo no me va a incomodar en un espacio así, ¿no? Les pongo un ejemplo muy distinto del ámbito de salud y social, que es el ámbito académico, ¿no? En la tutoría cada vez pasan cosas más sorprendentes. Yo llevo 30 años acogiendo alumnos y hablando con ellos en el plano confidencial, ¿no? Al principio venían sobre todo por consultas del temario. No me ha quedado claro lo que es el sujeto trascendental. Digo, bueno, ¿y a quién le ha quedado claro esto? Pero te vienen con esta idea, ¿no? O no me ha quedado claro, pues, el imperativo categórico. Vamos a hablar de eso, ¿no? Ahora no, ahora se ha convertido en un verdadero entorno de acompañamiento emocional, de acompañamiento de crisis, de prevención de salud mental, casi diría de fórmulas casi amateurs de psicoterapia, amateurs porque no estamos formados para eso, la mayoría, ¿no? Claro, si esa alumna te quiere explicar por qué su rendimiento académico ha descendido drásticamente y que tiene que ver con una separación traumática de sus padres en la que ella experimenta una enorme culpabilidad, eso requiere de un entorno íntimo. Eso no puede ser comunicado en un entorno donde esa persona esté expuesta, ¿no? La exposición es justamente el contrario de la intimidad, es poner hacia afuera, ¿no? De tal modo que se publica eso, ¿no? Por lo tanto, la hospitalidad tiene que ser escrupulosamente respetuosa con el principio hipocrático de guardar el secreto o la confidencialidad, ¿no? Y eso como lo hacemos en equipos interdisciplinares, cuando la historia de este indigente va de mano en mano de educador social, de trabajador social y a veces incluso de institución en institución, ¿no? Dice que este señor tiene derecho a su intimidad. Todo el mundo tiene que saber que su madre fue asesinada por su padre. Todo el mundo tiene que saber que su hermano mayor está en Quatre Camins, cárcel de Cuatro Camins, y que él es adicto a la heroína. Todo el mundo tiene que saberlo. Refiriéndome a todo el mundo, todos los profesionales. Esto no es una exposición del huésped pública. ¿Dónde está la privacidad? Pero por otro lado entendemos que para abordar adecuadamente esa situación es mucho mejor un equipo interdisciplinar, el paradigma de la interdisciplinaridad. ¿Y cómo lo hacemos cuando hay muchos anfitriones que tienen que informarse entre sí y además de la persona que es acogida tiene una historia que querría ser guardada en secreto, especialmente para evitar el estigma o la estigmatización, ¿no? Que determinadas enfermedades o adicciones o conductas generan en el cuerpo social y luego le invalidan para trabajar a ciertos sitios o incluso para promoverse o incluso para alquilar una habitación, ¿no? Bien, hay otro dilema, que es el dilema de la
hospitalidad incondicional y la seguridad. Este es otro dilema muy interesante. Porque la hospitalidad Juan de Diana, además de ser universal, es incondicional. Eso es interesante porque Derrida dice lo mismo en 1997, en ese ensayo de la hospitalidad, ¿no? O es incondicional o no es hospitalidad. Esto es muy serio, ¿eh? Porque incondicional significa sans condition, dice, sin condiciones. Eso es una exigencia de máximos, ¿eh?, que naturalmente pone en ocasiones grandes interrogantes, que pondré ahora alguno como ejemplo, ¿no? Es curioso porque Derrida también habla del perdón incondicional. El perdón dice o es incondicional o no es perdón. Bueno, esto en la ética cristiana sabemos que tiene esta dimensión, ¿no? En las parábolas, textos, perícopas del Nuevo Testamento relacionadas con la práctica del perdón, fácilmente se deduce la incondicionalidad, ¿no?, que tiene que ver con el 70 veces 7. ¿Eh? Cuando San Agustín comenta este fragmento del Evangelio, dice esto significa siempre e incondicionalmente. Caramba tú. Claro, cuando ha habido matanza, violación, genocidio, dices, aquí entras en un debate. Es el debate de Primo Levi, es el debate de Jean Amery, es el debate de grandísimos, ¿no?, supervivientes de Auschwitz-Birkenau, ¿no? Por ejemplo, si esto es un hombre de justamente este autor judío, ¿no? Es decir, bueno, se puede perdonar lo imperdonable, este es el tema, ¿no? Pero hablemos de la hospitalidad, ¿no? Y la hospitalidad para Derrida o es incondicional o no. Claro, incondicional significa sin condiciones. Ya, pero a veces el huésped no cumple con sus deberes, no cumple con sus obligaciones. Eso puede pasar en un albergue social, sé de qué hablo. Oiga, usted, aquí no puede entrar droga, ¿eh? Usted tiene que cumplir unos horarios. Usted no puede maltratar a otra persona que duerme aquí como usted, gratuitamente, ¿no? Usted no puede agredir a otro huésped, ni menos aún abusar sexualmente de él, ¿no? Y eso pasa, ¿eh? Entonces, claro, es universal. Aquí tiene que entrar todos, ya, pero también tiene deberes el huésped, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no los cumple reiteradamente? ¿Qué hacemos? Porque por otro lado estamos exigidos a una hospitalidad incondicional y universal. Y hacemos pedagogía en positivo y en negativo, pero en cualquier caso sigue sin cumplir esas normas, ¿no? Sigue transgrediendo esas normas. Y a veces no es una agresión a otro huésped, es una agresión al mismo profesional, que tiene miedo y que tiene derecho a su integridad física. Me lo decía una trabajadora social, ¿no? Dice, tengo miedo. Tengo miedo de recibir determinados sujetos porque si niego este recurso que le espera, este señor puede agredirme. De hecho, me agredió una vez. De tal modo que detrás de esa trabajadora social hay ya un policía vestido de paisano que está allí, pero todo el mundo sabe que es policía, por lo que pudiere pasar. Claro, eso es hospitalidad, sí, pero por otro lado está la integridad de esa persona, ¿no? O sea, la seguridad tiene que ser garantizada, como tiene que ser garantizada la intimidad. Son derechos fundamentales, están en la Declaración Universal, ¿no? 10 de diciembre de 1948, ¿no? Y además son derechos que tiene el anfitrión, que tiene el mismo huésped y la institución como tal, ¿no? Aquí hay que mantener el silencio. Estas personas se están recuperando de una operación muy grave, ¿no? ¿Cuántos visitantes, familias, están en un pasillo de un hospital como si estuvieran en una cafetería? Oiga, por el amor de Dios, aquí hay personas convalecientes, ¿no? Esto no es una cafetería. Por tanto, también tiene que haber un trabajo de pedagogía del huésped. Pero por otro lado, la incondicionalidad. Nosotros os acogemos, ¿no? Y no miramos la renta ni el color de piel, pero las actitudes las tenemos que mirar, las actitudes reiteradamente transgresoras, ¿dónde ponemos los límites, ¿no? Claro, la alternativa es en la calle, y este señor en la calle puede morir, porque además estamos a 2 bajo cero, ¿no? Y sin embargo, dentro de este albergue al menos dormiría, cenaría caliente, ducha y litera. Ya, pero este señor, ¿cómo ha entrado? ¿En qué circunstancias? ¿En qué situación? ¿Qué puede hacer a otros que están ahí también
albergados y son atendidos, ¿no? Por tanto, plantea este tema de cómo conjugar la incondicionalidad con la seguridad o la integridad. Un sexto y penúltimo ya dilema tiene que ver con el anfitrión. Antes lo he dicho respecto al huésped, ¿no? El huésped en ocasiones no es consciente de su vulnerabilidad, no llama a la puerta. Y otros la llaman y no necesitaría usted que la llamara. Lo que pasa es que se está también aquí, pero usted podría no llamar, ¿no? El triaje. Pero aquí el dilema es sobre el anfitrión. Es el dilema del anfitrión que no es consciente de su vulnerabilidad. Sigue operando, sigue recibiendo, sigue en el recurso, pero ha perdido esa habilidad, esa destreza, esa paciencia, incluso diría esa vocación que tenía. Sin embargo, de algo hay que vivir. Ya usted está instalado, pero usted ya no es un anfitrión. También le puede pasar a un profesor. A los 30 años tenía gran pasión por enseñar, puede decir, pero a los 50 me arrastro por el aula porque de algo hay que vivir. Qué triste, porque los alumnos se dan cuenta. Claro que se dan cuenta. ¿Cómo no se van a dar cuenta? Que usted ha perdido por el camino la vocación y el deseo de enseñar. Pues podría pasarle al anfitrión, que esas ganas de recibir, de acoger, de atender, por múltiples razones, no hago un juicio de valor, se han ido fundiendo, se han desvanecido. O simplemente su competencia, su habilidad, su capacidad. Pero por otro lado es incapaz de reconocerlo. Y por lo tanto el huésped se encuentra un anfitrión que de hecho debería ser un huésped, debería ser atendido. Voy con otro ejemplo, ¿no? Que es en el ámbito educativo, ¿no? Como puede ser también en el ámbito de la pastoral, ¿no? Dice, este hombre ya no está para dar clases. Todo el mundo se da cuenta menos él. Claro, en las órdenes monásticas, en las reglas, por ejemplo, más antiguas, la de San Agustín, hay el concepto de corrección fraterna, ¿no? Es decir, alguien con tacto, en el marco de la discreción, tiene que decírselo. A ver quién es el que se atreve, ¿no? Por otro lado, ¿no? Pero hará un bien a él y hará un bien a los que acoge, ¿no? Lo hemos visto en la universidad, lo hemos visto en distintos ámbitos, ¿no? Por lo tanto, es el dilema del anfitrión, ¿no? Que no es consciente, no tiene la lucidez para percatar que ya no puede desarrollar ese papel con la precisión o simplemente se ha agotado, ¿eh? Su voluntad de acoger se ha agotado y por lo tanto ya no expresa ese valor de la institución, claro. Y si eso se multiplica, la institución pierde el valor institucional, porque eso pasa siempre por las personas que están a primera fila desarrollando la práctica de la acogida, ¿no? Y por muchos motivos puede haber perdido esta voluntad o esta capacidad y sin embargo no es consciente de ello, ¿no? El elogio público, la corrección en la privacidad, me parece un principio fundamental eso, ¿no? El elogio público a una enfermera, a un trabajador social, a un médico, público porque primero amplía su autoestima, el reconocimiento es imprescindible. Leemos a Axel Honneth, ¿no? Sin reconocimiento, mal. Y además se puede convertir en un ejemplo para los demás, ¿eh? Ahora, la crítica o la corrección fraterna, privada, ¿eh? Hay que hacerla, naturalmente. Hay que tener la audacia de hacerla para el bien de esa organización. Y hay que tener la humildad de recibirla. Cuidado, ¿eh? La audacia de hacerla y la humildad de recibirla. Pero eso, naturalmente, en el espacio de la privacidad, ¿no? Y eso puede ayudar a desarrollar y a solventar este dilema, ¿no? Y el séptimo es el dilema que me parece más trepidantemente actual, ¿no? Yo le diría que es el dilema de la hospitalidad con la tecnología, ¿eh? Este vínculo es muy interesante, ¿no? Partimos de una afirmación que casi diría que es compartida, si no unánimemente, casi unánimemente, ¿no? Que es que vivimos en un contexto de disrupción tecnológica exponencial. Es decir, hay un desarrollo no solo de las biotecnologías, también de las nanotecnologías, las tecnologías de la información y de la comunicación, por supuesto la robótica y especialmente la invitada de lujo, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial, que es un desarrollo exponencial, ¿no? Eso es una constatación, naturalmente desigual, es distinto Japón que Ghana o Eritrea, no cabe duda, pero en el contexto que vivimos hay un desarrollo tecnológico exponencial. Primera constatación. Segunda,
Esto altera los procesos habituales. Procesos de educar, procesos de enseñar, procesos de operar, procesos de informar, altera los procesos habituales. Algunos los mejora significativamente, sí, es verdad. Diagnosticar, pronosticar, algunos los mejora significativamente. Pero otros genera muchas perplejidades, si los mejora o no. Pero en cualquier caso, ese desarrollo está cambiando tanto lo que hacían los actores habitualmente, anfitrión y huésped, como naturalmente la casa. Comparen el Hospital de Granada siglo XVII con cualquier hospital de digamos, alto impacto y alta categoría de investigación del año 2024. La gran diferencia, entre otras, es el factor tecnológico. Esto lo vio muy bien Jacques Ellul, ¿no? El gran filósofo francés de la tecnología, ¿no? El factor tecnológico es definitivo, ¿no? Ya, ¿y eso qué tiene que ver con la hospitalidad? Mucho, mucho. Porque la tercera constatación es que algunas tareas son reemplazadas. Y esto también lo observamos. Algunas tareas que hasta el presente hacían personas son sustituidas. Y además muy aceleradamente. Especialmente estas que son mecánicas, programables, reiterativas, nada creativas y muy, digamos, muy previsibles, ¿no? Ah, caray, aquí se plantea una gran pregunta, ¿no? ¿Podríamos tener un anfitrión tecnológico? ¿O la hospitalidad requiere necesariamente de una interacción humana? O sea, uno llega a un hotel y se encuentra una persona en una conserjería que dice, a ver su carnet de identidad y vamos a ver si usted reservó, ¿no? Pero en algunos hoteles del mundo no hay personas ya. Como en algunas gasolineras no hay gasolineros y en algunos centros comerciales ya no hay dependientes ni menos aún cajeros o cajeras, ¿no? Ya, pero oiga, cuidado, porque una cosa es informar y otra cosa es cuidar o atender, ¿no? O sea, tocamos un punto muy interesante, que es qué tareas son irreemplazables, que son genuinamente humanas. Yo lo traté de exponer en 2 libros de hace muchos años, ¿no? Y me refería sobre todo al cuidar, ¿no? Sin embargo, hay muchos críticos respecto a esta tesis, ¿no? Y en Japón, que es el país más robotizado del mundo, aparecen las caring machines, ¿no? Las máquinas que cuidan, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la calidad de ese cuidado. Mucho mejor la calidad. Ah, sí, sí, porque nunca pierden los nervios. Nunca se olvidan del fármaco. Les da igual trabajar el 31 de diciembre que el 25 de diciembre. No tienen hijos adolescentes que las ponen al límite. No experimentan la muerte de un ser querido. Y dan la conversación al gusto del usuario. Además, nunca te llevan la contraria, lo cual es fantástico. Pero mata la actividad neuronal, claro. No tienes que pensar, no tienes que refutar, no tienes que... Simplemente te alaba, te elogia y te cuida. Y no es un ser humano, ¿no? Claro, se plantea en algunos casos este desarrollo robótico como el antídoto a la soledad no deseada. Me parece monstruoso, ¿no? Que el antídoto a la soledad no deseada pase por el robot y no por el compromiso de la ciudadanía para solventar el drama de tantas personas, muchos de ellos ancianos, que viven solos, ¿no? Me parece una salida por la tangente brutal, pero por otro lado muy habitual. Ya me entretiene la máquina, el robot. Además, muy antropomórfico, con una textura, con una voz, con una cara que me complace mucho tenerla, ¿no? Por tanto, aquí hay un tema interesante que es, en la praxis de la hospitalidad, cómo y de qué manera afecta el artefacto, ¿no? ¿Puede mejorar esta praxis? Bueno, en algunos procesos sí. Por ejemplo, puede desburocratizar, puede resolver tareas que son muy pesadas y difíciles, incluso diría que pueden ser dañinas para el anfitrión, ¿no? Es que tiene que trasladar un cuerpo de 85 kilos de la bañera a una silla, ¿no? La transferencia. Bueno, aquí tenemos una grúa que lo va a hacer y no va a tener problemas lumbares al cabo de 2 años, incluso problema de ruptura de alguna vértebra, ¿no? Y entonces será usted quien necesite ayuda y no podrá ayudar a su marido o a su esposa, ¿no?
tenemos esta grúa. Eso mucho antes de la inteligencia artificial, ¿no? Y tenemos la máquina que recuerda el fármaco. Y tenemos la máquina que hace videovigilancia y nos dice si está durmiendo o no, si se ha levantado o no, y la intimidad de esa persona. Podemos llenar una casa llena de sensores para tener la seguridad de lo que hace en cada momento ese niño, ese anciano, ese adolescente, salvaguardando su seguridad, pero vulnerando su intimidad. Cuidado con el debate también, ¿no? Aquí. Son dilemas éticos de la hospitalidad, ¿no? Y este especialmente, que es el de la tecnología, ¿no? ¿Cómo hacemos una hospitalidad fiel a su carisma y a su historia, pero por otro lado, innovando esos elementos que pueden liberar al anfitrión, yo creo, para poder atender con más humanidad al que llega, ¿no? Esto ya lo hará el artefacto, de eso ya lo podrá consultar allí, ¿no? Pero en cambio esta tarea o la hago yo o no la hará nadie. En el ámbito educativo también estamos experimentando esta mutación, ¿no? Si educar solo es informar, los profesores todos seremos reemplazados. Porque usted se puede informar perfectamente de lo que es el ciclo de Krebs, de quién fue Federico García Lorca o de quién fue Salvador Dalí, sin pisar jamás una escuela ni una universidad. Con una buena brújula sabe identificar dónde está la fuente y se informa del surrealismo o se informa de Poeta en Nueva York o de lo que es el ciclo de Krebs sin pisar una universidad. Ya. Pero esta alumna que está sufriendo una situación porque sus padres viven una separación traumática, eso sí que requiere de un tutor, eso sí que requiere de una persona. Por lo tanto, puede liberar al anfitrión de determinadas tareas y poder focalizar en esas áreas donde el artefacto, al menos a día de hoy, es simplemente estéril, o es irrelevante, o es completamente incapaz de poder acompañar y acoger a esa persona. Concluyo. La conclusión es la siguiente. Esos 7 dilemas, hay más naturalmente, pero esos 7 dilemas me parece que es interesante al menos explicitarlos, ¿no? Yo creo que el gran problema es cuando se viven de puertas adentro, ¿no? Y no se explicitan, ¿no? Yo creo que directivos, órganos de gobierno, especialmente en una institución donde la hospitalidad es el centro de gravedad, es fundamental, muchos ya los conocíamos, ordenarlos y tratar de ver de qué manera podemos gradualmente buscar fórmulas de resolución. Digo gradualmente porque entre el todo y el nada siempre hay grados, ¿no? Y a veces el maximalista, pues, si no es así no puede ser de ninguna manera. Bueno, oiga, de momento no podemos dejar de saturar esta sala de urgencias, pero están más cómodos porque hay sillas y además hay una fuente de agua fría. Y además informamos del tiempo de espera. Usted ha mejorado el nivel de hospitalidad. Sin embargo, todavía no llega a lo que debería ser el modelo o el arquetipo de hospitalidad. Pero es importante no perder de vista el arquetipo, no perder de vista los dilemas reales y, naturalmente, transitar hacia grados de más proximidad al modelo o al horizonte de hospitalidad, ¿no? Concluyo porque a veces pensamos que esto de la denominada ética de máximos es algo anacrónico o obsoleto, ¿no? Y lo que se llama es el minimalismo ético. Yo creo que no. Yo creo que la ética de máximos tensa la actividad mental y tensa la actividad de la inteligencia. Y es verdad que puede ser frustrante, porque no llegas, siempre es asintótica. La asíntota, claro, es esa figura que nunca corta ni abscisas ni ordenadas. Los matemáticos dicen que cortan al infinito, pero que es lo mismo decir que no cortan, pero se acerca y no corta, ¿no? Entonces, claro, si tú planteas un valor de máximos, como la hospitalidad Juan de Diana, universal, incondicional, dices, bueno, oye, apaga y vámonos. No, no. Primero, no estás solo. Otros comparten el mismo horizonte. Por lo tanto, descarga. Segundo, grados. Y grados puedes comparativamente ver cómo estábamos, cómo estamos, ¿no? Yo creo que eso mejora las organizaciones. En cambio, si la ética de mínimos es cumplir los mínimos, eso las instala en la mediocridad. Ya no cumplimos los mínimos, por lo tanto, a vivir y a repetir, ¿no?
Y en cambio, cuando hay un horizonte de máximos, como el perdón incondicional, dices, hombre, a mi suegra la perdono, pero a aquel no, ¿eh? Pero a tu suegra ya la perdonas, no está mal, ya es algo, ¿eh? Sin embargo, podrías llegar a perdonar a tu enemigo. Ostras, esto es muy serio, ¿eh? Bueno, otros lo han hecho. Por lo tanto, se trata de identificar grados, ¿no? Y yo creo que si eso se hace en comunidad y no se pierde el horizonte, es posible gradualmente acercarse al arquetipo. Gracias por la atención. Sí, vale. Muy bien, muchísimas gracias, Francesc, por la ponencia y por el análisis de los dilemas. Ahora vamos a abrir, si les parece, un turno de palabras para resolver dudas o para compartir reflexiones, y vamos a utilizar el sistema que venimos utilizando de aquellos que quieran comentar algo, pues lo pueden escribir, y hay personas de la organización que nos lo hacen llegar. Están llegando. A ver. ¿Alguien se anima? Yo tengo algunas cuestiones que ahora rápidamente voy a escribir en un papel para pasárselas a él, que tengo aquí al lado. Ah, sí. Vale. Sí, una consulta, una pregunta referida a la cuestión de la robótica. Y dice así: ¿será la máquina quien decidirá si debe ser atendido por una máquina o por una persona? Claro, gracias por la pregunta. Eso es el centro de gravedad de la denominada algorética o ética algorítmica, ¿no? Exactamente esto, ¿no? Si al final dependemos de algoritmos que han elaborado tecnólogos de manera opaca, pasará eso. La máquina dice que usted no tiene cama. La máquina dice que usted tiene que salir del albergue. La máquina dice que usted tiene permiso de fin de semana, o la máquina dice que usted no tiene permiso como, qué sé yo, como preso, ¿no? Ya, ¿y la máquina cómo lo ha decidido? Pues a través de unos algoritmos. ¿Y quién ha encarnado los criterios en esos algoritmos? Para que no sean excluyentes a nivel de género, de edad, a nivel de etnia. Hay tantos casos ya de sesgos, pero tantos en la literatura dedicada a la ética algorítmica, dediqué un libro entero a la ética algorítmica, que es monstruoso, ¿no? Y que obliga a pensar que a la hora de diseñar estos sistemas de toma de decisiones, digamos, tecnológicos, pues que los principios tienen que ser muy explícitos, muy transparentes y además elaborados por personas de distintos ámbitos, tradiciones y procedencias, ¿no? Si no es fácil el sesgo eurocéntrico o el sesgo etnocéntrico o el sesgo ageístico, ¿no? Clave este punto, ¿no? Sobre todo en el triaje o en la distribución de quién entra, quién no entra, ¿no? No podemos perder de vista que la hospitalidad juan-de-diana es universal e incondicional, ¿no? Por lo tanto, si ese algoritmo excluye, no nos interesa, no lo vamos a introducir aquí. Introduzca uno que sea coherente con los valores de la organización. Vale, gracias, Francesc. Tenemos otra
Otra pregunta, y esta es como muy más global y muy directa, ¿no? Y es, de todos esos dilemas que usted ha ido analizando, ¿cuál considera clave, ¿no?, de cara al futuro, ¿no? ¿Cuál va a tener más peso? ¿Cuál va a tener más influencia? ¿No? ¿Va a tener o va a condicionar más la hospitalidad, la vivencia de la hospitalidad, a corto, sobre todo a medio, dice aquí, y a largo plazo? Sí, para mí el primero y el séptimo. Es decir, el primero porque la saturación será un hecho, especialmente en un ámbito donde hay una injusticia estructural, ¿no? Por lo tanto, hay un desplazamiento de masas humanas de sur a norte y de este a oeste, y eso además es imparable. Aunque cambien las leyes de inmigración, aunque sean más exigentes, la necesidad pone en movimiento a las personas. Y nosotros nos moveríamos igual. Por lo tanto, el primer problema es clave. Cómo atender universalmente cuando son tantos, tantísimos, los que vendrán buscando hogar, casa, refugio. Eso es la Isla de Hierro, esto es Lampedusa y eso es un montón de servicios públicos concertados que tenemos en el país, ¿no? Este es el problema number one, ¿no? Para mí es indiscutible, ¿no? Y el séptimo también, que es y cómo vamos a hacerlo a través de la tecnología de manera que sea, por un lado, justa y además no genere lo que se ha denominado así la brecha tecnológica o la brecha digital, ¿no? Que son formas de injusticia, ¿no? ¿Cómo lo hará un indigente para solicitar una ayuda si ya tiene que hacerla por internet y no sabe teclear, ni tiene el ordenador, ni tiene wifi, ¿no? Por lo tanto, aquí se puede producir una situación de más exclusión, precisamente por analfabetismo tecnológico y digital, ¿no? 1 y 7 para mí son claves, de cómo practicar esa hospitalidad en contextos muy colonizados tecnológicamente y donde hay una verdadera, digamos, masificación de los servicios que irá a más si no cambia, digamos, la estructura de injusticia global, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Hay otra pregunta referida en este caso al concepto de eficiencia y dice así, más o menos, ¿no? ¿Cómo armonizar, en su opinión, el deber, ¿no?, de hospitalidad con la necesidad también de salvaguardar y de tener en cuenta la eficiencia, ¿no? Y eso conllevaría pues la reflexión en torno a los medios y a los fines, ¿no?, el coste económico con la sostenibilidad a largo plazo de una institución. Este dilema tiene mucho que ver con el dilema 2, ¿no? Es decir, hay que ser eficientes, hay que utilizar adecuadamente los recursos y, por tanto, evitar los procesos de dependencia crónica institucional, ¿no?, o ilimitada. Primero porque es un problema de justicia y además de utilización eficiente del recurso. Y por lo tanto aquí tiene que haber estrategias para poder potenciar que ese huésped no lo sea en los próximos años o no vuelva aquí en los próximos meses, ¿no? Fácil de decir, pero eso si no se dan las herramientas, destrezas, habilidades y las instancias intermedias que permiten esa autonomía progresiva, pues simplemente hay retornos, ¿eh? Y además hay no retornos solo de ellos, sino reproducción de clase, como se decía en el lenguaje marxista clásico, ¿no? Aquí ya venía su padre, ahora viene su hijo, ahora viene su nieto. Dices, pero bueno, todos se han convertido en indigentes de esta organización, que el padre, de acuerdo, pero el hijo y el nieto, algo estamos haciendo muy mal, que haya esta reproducción de clase en la indigencia, ¿no? Y eso naturalmente va contra cualquier valor como la eficiencia, la eficacia, todos estos valores que son esencialmente de naturaleza económica, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Esta última pregunta había llegado online, ¿no? Y por lo que me están indicando, de momento no hay ninguna pregunta más. No sé si alguien más se anima. Ahora son la 1:15. ¿No?
Muy bien, pues yo creo que podemos, si les parece, cerrar la sesión para dar paso a la clausura. Muchísimas gracias de nuevo, profesor Torralba. Y si no hay ninguna cuestión más, pues cerramos la sesión. Gracias. En este momento final, pues vamos a tener la oportunidad de que nos dirija unas palabras el hermano José María Bermejo. Luego yo precisaré algún punto de tipo organizativo y finalmente el hermano Joaquín Guerra, como sabéis, es el primer consejero general y responsable de la bioética en la orden en el mundo, pues ya no tenemos esta suerte de que ha estado con nosotros todo el rato y podrá también hacer un cierre de este congreso. Así que el hermano Bermejo. Pues buenos días, tardes ya para todos. Y tengo que comenzar diciendo que gracias al profesor Torralba pues he aprendido algo más, que hay que ir aparcando la bioética de mínimos, porque San Juan de Dios nos impulsa una bioética de máximos y bueno, que nadie se conforme con la bioética de mínimos, aunque allá empezara con el informe Belmont, pero tenemos que seguir avanzando y dándole esplendor. Bueno, pues nosotros ahora yo estoy muy satisfecho porque ustedes se han portado de maravilla, con intensidad, con densidad, con participación activa y bueno, he visto un grupo muy potente en la orden y en instituciones que no son de la orden, pero como si lo fueran. Y no quiero que esto se me olvide. Aquí ha habido mucho talento bioético en muchas organizaciones públicas y privadas que tienen algunas que ver con la orden y otras no. Y que ahí somos un potencial de bioética para la sociedad en España. Esto es lo primero que quería decir. Y en segundo punto, que como la bioética es diálogo y es encuentro y es ponderación y es debate y es creencia y es convicción, pues todas estas cuestiones pues las tenemos que compartir. Las tenemos que compartir. Por eso la bioética, que es buscar esa racionalidad para compartir, tengo que decir que el carisma para todos nosotros de la hospitalidad es ese hilo conductor para tener que decir y poder decir a la sociedad que estamos aquí, para compartirlo. Alguien me dijo el otro día, es que en su intervención del primer día se le veía un poco con lo público, ¿no? Con las administraciones públicas, con los políticos. Y a los políticos no les llega este mensaje. Y eso me preocupa. Porque hay aquí muchos profesionales de la vida pública, en instituciones públicas, que sí que están en esta línea. Pero ahí hay una barrera impresionante que a mí me preocupa y creo que puede ser un reto para que el profesor Francés algún día sea el 8º reto. Y eso alguien lo tiene que desarrollar. ¿Qué hacer para romper esta barrera? Que desde la bioética yo creo que hay mucha coincidencia en los grandes profesionales. Bueno, en cuanto lo principal, pues estamos juntos para unir esas fuerzas en torno al carisma, al estilo de San Juan de Dios, venciendo complejos de lo que somos y dónde estamos, siempre buscando el mayor interés, ¿no? Y que la hospitalidad es creatividad, porque también suelo decir yo que para hacer lo mismo ya están otros. Algo apuntaba el doctor en su exposición. No somos ni mejores ni somos peores, somos dignos seguidores de San Juan de Dios. Yo creo que eso nos lo estamos ganando a pulso todos, colaboradores y hermanos. Bueno, en el siglo XVI, pues San Juan de Dios no tenía inteligencia artificial, pero tenía la inteligencia del corazón o la inteligencia cooperativa. Y eso nunca tiene fecha de caducidad. Así que pues que ánimo, decid a todos los compañeros directivos en vuestros centros que ha merecido la pena este congreso, como mereció la pena el congreso del 2017 y como va a merecer la pena el congreso del futuro, que ya está ahí, porque la hermana provincial de España ya anunció en sus palabras de introducción que al año que viene, hermanos y hermanas, haremos conjuntamente un congreso de bioética. Hay alguien ya que está pensando en ello. Bueno, pues vamos a darles confianza, eso es importante porque hemos creado redes desde dentro y desde fuera, estamos haciendo este grito de hospitalidad para que se nos oiga, con Benito Menni, con San Juan de Dios y de alguna manera pues estamos haciendo
pues ese enlace con instituciones públicas, con la sociedad. Estamos creando puentes, que diría Potter, a nivel emocional, a nivel institucional, a nivel físico, a nivel organizativo. Bueno, pues eso yo creo que eso también nos caracteriza como algo importante, ¿no? Para seguir diciendo que la bioética tiene salida y que tiene futuro. Gracias, por tanto, a todos los organizadores. Gracias a este espacio, que no quiero que se me olvide, ¿no? Estamos en un centro universitario de pensamiento, donde creo que se imparte bioética, no sé todavía a qué niveles. Hay 1.500 alumnos que pasan por este complejo cada semana, en distintos grados y demás, que no se les ha escuchado casi. Ahí están. Había que pedir a la organización que les hubieran convalidado algún crédito, ¿no? A lo mejor, por estar aquí. Pero ellos están ahí y nosotros estamos para luego transmitirles a todos los docentes y a los alumnos también este tema de la bioética al estilo de San Juan de Dios. Gracias, porque estamos aquí entre un albergue, ahí a 4 metros, entre ese edificio inteligente, de inteligencia artificial, que lo llamamos pues de experiencia y de innovación y de simulación, lo que algunos llaman el hospital de mentira. Pues ojalá que los hospitales sean al final casas de verdad de hospitalidad, de simulación, y estamos entre el albergue, el hospital del futuro y el presente, que aquí se están formando nuestros profesionales del mañana, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido un lugar que lo pensamos mucho en la organización, dónde celebrar este congreso, pero si lo tenemos en casa. Y yo creo que, no sé cómo se han encontrado ustedes, pero el lugar, oye, pues está bien. Yo creo que es la primera vez que se celebra un congreso aquí, ¿no? Como tal. Ha habido reuniones ya, ha habido asambleas, pero bueno, hemos descubierto un espacio de hospitalidad que agradecemos a la Fundación San Juan de Dios, a la escuela, al albergue, para que hayamos podido estar transitando y siendo huéspedes de esta experiencia de hospitalidad, hoy en la propia casa. Eso es bonito también. Y pues, por lo tanto, gracias a la Secretaría, y digo nombres porque no se les ha visto por ahí, a Eva, a Inmaculada, a Laura, a Dacio, con el tema informático, que nos ha echado una mano en muchos momentos, para que todo salga adecuadamente, ¿no? Me alegro, por lo tanto, por la comisión científica, por la comisión organizativa y por todos los que han estado detrás, por el apoyo de la Curia, de la única provincia de España que ahora es el otro edificio que tenemos allí en Concha Espina 32, también muy cerca de aquí. Bueno, pues han respetado nuestro espacio, nuestras fechas, y hasta esta mañana, que el hermano general y el hermano provincial han tenido que ir a Santurce para celebrar un centenario de hospitalidad en Santurce, que clausuran allí este centenario, y por eso no pueden estar aquí en la clausura. Y me dicen pues que os felicite y os dé las gracias en su nombre. Seguimos peregrinando, dando y ofreciendo hospitalidad. Y bueno, para insistir en este mundo que Dios está aquí y que Dios está en las redes y que Dios está en la inteligencia artificial, y a mí eso me deja muy tranquilo. Recuerdo un artículo, perdonad que haga un paréntesis, de hace mucho tiempo, que el hermano Miguel Martín, que está aquí, escribió, y se titulaba así como Dios se perdió en el hospital. Pues Dios está perdido en las redes, Dios está en la inteligencia artificial, y a mí me deja muy tranquilo de que allí está, hay que buscarlo. Entonces no tengamos miedo, si Dios está aquí en un hospital, estará perdido, porque Dios también se pierde, ¿eh? Lo hay que encontrar. Y ahora tenemos ese gran reto de encontrarlo en la inteligencia artificial. Por eso, gracias a todos, Potter nos ha invitado a crear puentes, muchos puentes geográficos, espirituales, emocionales, físicos, carismáticos y políticos, ¿eh? Aquí ha habido gente de la política, un poquito más o menos, por lo menos que trabajaban en la vida pública, que también nos han dado un gran ejemplo para seguir creando puentes con ellos. Gracias a los que habéis venido de Portugal, las 2 personas de Puerto Rico. Bueno, pues quiere decir que hemos creado muchos puentes y hemos conocido muchas caras y muchos rostros para poder ayudarnos a seguir trabajando en la inteligencia artificial del futuro, donde Dios está y que hay que tender ese puente, como decía el sueño de Potter. Por tanto, vamos a seguir preparando el futuro
con todos vosotros. Y ahora pues dejo la palabra al hermano Kim para que él nos diga cómo quiere cerrar este congreso y abrir el del futuro. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y obviamente yo creo que tenemos que empezar por hacer un agradecimiento global, ¿no? Yo creo que no nos tenemos que cansar de dar gracias por las oportunidades que tenemos en nuestra vida y en nuestra realidad, por poder tener estos espacios, agradecer también en nombre de la Orden a la provincia de España, a la que yo también pertenezco, porque en las funciones que ha dicho el hermano José María voy a caducar dentro de 15 días. Pero está bien, ¿no? Que bueno, lo vivimos, la verdad, con mucha satisfacción que la provincia de España pues haya promovido, haya organizado esto. Y sobre todo lo comentaba con algunos de vosotros, yo creo que es muy bonito ver sobre todo la receptividad que tiene, ¿no? Porque pueden haber iniciativas que uno las prepara, pero que luego ves que no generan, ¿no?, adhesión. Y creo que lo bonito de este congreso ha sido que yo creo que ha generado adhesión, porque en mi humilde opinión ha sido todo muy inspirador, ¿no? Los temas, los ponentes, las comunicaciones, la manera de presentarlo. Y yo creo que es muy importante porque esto también tenemos que ser conscientes, ¿no? Nos movemos en espacios y en realidades que son muchas cosas, pero no fáciles. Porque trabajar cada día con personas que están en situaciones de precariedad, con personas que confían en nosotros sus problemas, que ven su vida amenazada, ¿no?, que os voy a contar, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que esto también nos ayuda, este tipo de eventos y sobre todo este tipo de reflexiones, es precisamente a profundizar y hacer más sólido el sentido de todo esto que hacemos, ¿no? Es decir, poder tomar conciencia de que realmente estos esfuerzos, estos a veces cansancios también emocionales, esta dedicación que hacemos para hacer bien las cosas tiene mucha hondura porque tiene mucha profundidad humana. Porque en el fondo estos temas, el tipo de trabajos que hacemos nosotros, yo creo que nos ayudan también a hacer florecer lo mejor de cada uno. Al fondo nos ayudan a sentirnos también más personas y esto es algo que también tenemos que agradecer a nuestras vocaciones profesionales, ¿no? Afortunadamente estamos trabajando en ámbitos donde se nos retroalimenta y se nos recuerda continuamente pues, que tenemos unas potencialidades humanas que en la medida que las ejercemos pues se crecen y se multiplican y además en progresión aritmética, ¿no? Yo creo que esto, pues tanto, es muy interesante y es muy de agradecer, ¿no? Quisiera terminar ya recordando 3 palabras que utilicé ayer en mi exposición y que las digo de corazón, ¿no? No perdamos nunca la capacidad de reconocer, de agradecer y de celebrar. Tenemos que reconocer dónde estamos, todo lo que podemos hacer, todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, todas las buenas disposiciones de tan buena gente que gira y se mueve alrededor de nuestras organizaciones. Tenemos que vivir siempre con gratitud y si no, damos una vuelta, miramos cómo está el mundo y nos daremos cuenta que somos de la minoría minoritaria privilegiados del mundo mundial. Por tanto, vivamos con mucha gratitud todo aquello que hacemos y también no perdamos nunca la capacidad de celebración, porque cada día que dejemos de celebrar algo se nos habrá pasado una oportunidad que quizá ya nunca la recuperaremos. Entonces, en nombre también, pues ya lo ha anticipado José María, del hermano Jesús, de los que estamos en esta recta final del Gobierno General, pues muchas gracias a todos, sobre todo por vuestro trabajo de cada día. Gracias.